también conocido como derecho de sucesiones o derecho hereditario, es una rama del derecho civil que se encarga de regular la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida, que sería el causante, a sus herederos, ya sea por disposición testamentaria, testamento o por lo establecido en la ley, que sería sucesiones intestadas. El derecho sucesorio en México. El derecho sucesorio en México tiene raíces en diversas fuentes que han ido evolucionando a lo largo de la historia del país. Entre las más importantes se encuentran el derecho prehispánico. El derecho prehispánico. Las civilizaciones prehispánicas en México tenían sus propios sistemas de sucesión que variaban una cultura a otra. En general, los bienes del difunto se distribuían entre familiares y en algunos casos también se distribuían a la comunidad. También está el derecho español. La llegada de los españoles en el siglo XVI compuso la introducción del derecho castellano, que reguló la sucesión en México durante la época colonial. Este derecho se basaba en el principio de primogenitura, que establecía que el hijo mayor heredaba la mayor parte de la herencia o los bienes del padre. El derecho mexicano, tras la independencia de México en 1821. Se promulgaron diversas leyes y códigos que formularon el derecho sucesorio. Estas reformas se basaron en principios liberales como la igualdad entre los herederos y la libertad de testar. Y por último, pero menos importante, la Constitución de 1917. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció algunos principios fundamentales del derecho sucesorio, como la protección de la familia y la prohibición de discriminación. El derecho sucesorio vigente en México que tenemos actualmente es el derecho sucesorio en México. Está regulado actualmente por el Código Civil Federal y también por las leyes civiles de los estados. Concepto de derecho sucesorio por diferentes autores. Como primer autor tenemos a Ignacio Burgoa Orihuela, que en su obra Derecho Civil Mexicano define el derecho sucesorio como una rama del derecho privado que regula la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus hereditarios o legatarios, asimismo como las relaciones jurídicas que derivan de dicha transmisión. Es de carácter mixto y abarca normas de derecho privado a derecho público. Como siguiente autor tenemos a Rafael Rojina Villegas, que en su libro Derecho Civil Mexicano define el derecho sucesorio como la rama del derecho privado que regula la transmisión del mortis causa de los bienes, derechos y obligaciones de una persona para evitar incertidumbre y desorden. Para Eduardo García Maínez, como último autor, él define el derecho sucesorio como la rama del derecho privado que se encarga de regular la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. En su obra Derecho Civil Mexicano, García Maínez destaca que tiene como principal objetivo garantizar la continuidad jurídica de la persona tras su muerte. Concepto de mortis. Es un hecho entre sujetos jurídicamente son capaces de transmitir y adquirir y cuya eficacia está condicionada por el fallecimiento del causante. Algunos tipos. La sucesión testamentaria se trata de aquella basada en las últimas voluntades del causante. Esta puede expresarlas por medio de su testamento que determinarán el destino por su patrimonio. La sucesión testamentada. Se trata de un reparto de patrimonio realizado conforme a las normas del Código Civil por faltar con la voluntad del difunto. Esta puede faltar por no haber otorgado testamento o por haber sido anulado del mismo. Está como el testamento abierto, el testamento cerrado y el testamento. El testador es la persona que realizó un testamento. Este testador puede disponer de la totalidad de sus bienes, que sería a título universal, o en parte a título particular. Si deja todos los bienes a una sola persona, se trata de un heredero universal. También el testador, o también conocido como autor de herencia, es la persona que dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple ciertos deberes
para después de su muerte. Aquellas personas que no pueden testar son las personas menores de 16 años de edad o también a los que habitual o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. Los que se conocen como herederos son aquellos que por ley están en su derecho de heredar. Las personas que la norma jurídica contempla como herederos forzosos son los hijos y descendientes del fallecido, o en su defecto, los padres y ascendientes del mismo. Asimismo, entran dentro de esta categoría los viudos y o viudas. En este último caso, el Código Civil establece que la herencia no llega de forma de bienes, sino derechos de usufructo. Por último, el legatario es la persona que adquiere los bienes a título particular y que por lo tanto debe especificarse el bien que se va a dejar. Por ejemplo, mi hijo Pablo recibirá la casa número 13 de la calle de Dolores, Colonia La Joya, en la Ciudad de México. En otras palabras, se podría decir que es la persona que puede repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona determinada, hablando en todo caso de bienes individuales y de no porciones del patrimonio. Bueno, yo les voy a hablar del legatario. El legatario es una figura jurídica que se encuentra regulada en el ámbito del derecho de sucesiones. Se trata de la persona que recibe un legado, es decir, un bien o un derecho específico que está en forma por parte de la herencia del fallecido. El concepto de legatario se refiere a la persona designada por el testador para recibir un bien determinado de su herencia. El legado puede consistir en bienes muebles, bienes inmuebles, dinero o derechos de cualquier otro tipo. Los legados se clasifican en tres: legatarios universales, son aquellos que reciben la totalidad de los bienes o una parte determinada de la herencia del fallecido. Legatarios particulares son aquellos que reciben un bien o derecho específico de la herencia sin tener derecho a participar en el resto de la misma. Y legatarios con cargo son aquellos a los que se les impone una obligación o condición para recibir el legado, como por ejemplo la obligación de destinar un bien recibido o un fin en concreto. Y pues en resumen es eso: es aquella persona que recibe un bien determinado y se divide en tres, que son legatarios universales, legatarios particulares y legatarios con cargo. También existe la clasificación del albacea. Albacea testamentario. Este más que nada es el que ha sido nombrado directamente por el testador y este es agregado en su testamento. También tenemos el albacea dativo. El albacea dativo es más que nada designado por el juez cuando el testador no ha nombrado uno en el testamento o cuando el albacea renuncia o es removido de su cargo. También tenemos el albacea mancomunado, que más que nada este es cuando se nombran dos o más albaceas para que actúen conjuntamente. Y también tenemos el albacea sustituto. Este es designado en el testamento para reemplazar pues al albacea testamentario en caso de que éste fallezca, renuncie. También se encuentran las obligaciones del albacea. Entre las obligaciones del albacea se encuentra la obligación de custodiar y administrar los bienes del difunto, la obligación de pagar las deudas del difunto, la obligación de cumplir con las
disposiciones testamentarias y la obligación de rendir cuentas a los herederos sobre. También se encuentran las causas de terminación del cargo del albacea. El cargo del albacea puede terminar por las siguientes causas. Terminación normal. El cargo del albacea termina cuando se han cumplido todas las disposiciones testamentarias y se ha liquidado la herencia. Remoción. El albacea puede ser removido del cargo por el juez por causa justificada, como por ejemplo si ha cumplido con sus obligaciones o si ha cometido un fraude. Revocación. El testador puede revocar el nombramiento del albacea en cualquier momento antes de su muerte mediante un nuevo testamento. La distribución del derecho sucesorio puede variar dependiendo de la legislación y circunstancias específicas en cada caso. Sin embargo, en términos generales, el derecho sucesorio se enfoca en determinar de manera adecuada en que los bienes y activos de una persona fallecida son atributos distribuidos entre los herederos, ya sea a través de disposiciones testamentarias o leyes de sucesión intestadas. En conclusión, el derecho sucesorio busca establecer un marco legal para la transparencia de bienes y activos de una generación a otra.